¡Chachán! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de clases de matemáticas. En este vídeo vamos a hacer primero 3 ejercicios sencillos para ir calentando la cesera y que no se nos lesione el cerebro. Luego vamos a dar 3 ejercicios de examen. Y por último agregué al final 2 ejercicios más de chapa. O sea, aquí en España no hay una palabra que se traduzca como chapa. Es como si dijéramos propina o algo por el estilo. Por ejemplo, pido un café y de chapa me dan un bocadillo. Comencemos ya mismo. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal. Es gratis y eso te habilita a solicitar la resolución de algún ejercicio, ya sea de este tema o de cualquier otro. Vamos a hacer una serie de ejercicios. En todos van a intervenir estas personas de aquí. Las elegí a propósito con nombres que empiezan con iniciales distintas, así simplificamos el problema y trabajamos solo con las iniciales. Primer ejercicio, sencillo, para entrar en calor. Nos dicen que para realizar un trabajo específico se necesita armar una comisión de 3 personas elegidas del conjunto de las 7 personas estas que indicamos acá. Y nos consultan cuántas comisiones diferentes podríamos formar. Acá lo primero que nos preguntamos, como siempre, es ¿importa el orden, sí o no? En este ejemplo no nos interesa el orden. Por ejemplo, el grupo formado por Rosa, Juan y María va a ser lo mismo que lo escribamos como María, Juan y Rosa. El orden no nos va a afectar, por lo tanto es una combinación de 7 tomados de A3. El cálculo era el factorial de 7 partido 7 menos 3, 4 y 3. Esto va a ser 7 por 6 por 5 por 4 factorial y 3 factorial es 6. Bien, entonces simplificamos, vamos a cambiar el color y nos queda 5 por 7, 35. Ejercicio 2, también sencillo. Con las mismas personas nos dicen, ahora tenemos que elegir 3 también, pero una va a ser presidente, la otra va a ser vicepresidente y la otra va a ser secretario o secretaria. ¿De cuántas maneras distintas podríamos hacerlo? Al preguntarnos si interesa el orden, la respuesta es sí, porque yo puedo elegir, por ejemplo, a Rosa, Juan y a María. De esa manera estaría diciendo, bueno, Rosa es presidente, Juan vicepresidente y María secretaria. Distinto es que elija a María, Rosa y Juan. Ahí estaría diciendo que la presidente va a ser María, la vice va a ser Rosa y el secretario va a ser Juan. Entonces el orden me cambia. Entonces tenemos la variación de 7 elementos tomados de A3 y esto era 7 factorial partido 7 menos 3, 4 factorial. 7 factorial va a ser 7 por 6 por 5 por 4 factorial partido 4 factorial. Esta cuenta nos va a quedar 7 por 6 por 5, que es 210. Fíjense que lo que hablamos en otro video, que las combinaciones siempre son menos que las variaciones. Otra forma de pensar este ejercicio es decir, para presidente puedo elegir cualquiera de los 7, tanto a Rosa como a Juan como a María, entonces tengo 7 opciones. Para elegir al vicepresidente ya me quedan 6 opciones, porque hay uno que ya lo elegí como presidente, entonces va a ser por 6. Y para secretario me van a quedar 5, que es la cuenta que tenemos acá. Y una tercera forma de pensar esto es ver el ejercicio de combinaciones, que lo tenemos aquí, nos había dado 35. 35 eran cuántos subconjuntos de 3 personas me puedo formar con este conjunto de 7 personas. Como ahí no nos interesaba el orden, eran 35 conjuntos o subconjuntos, ¿sí? Como ahora me va a importar el orden, cada uno de esos conjuntos, como tiene 3 personas, las podemos permutar y las permutaciones de 3 va a ser 3 factorial que es 6. Y 6 por 35 nos da 210. Bien, entonces son distintas maneras de pensar cuando uno en un examen no le sale por alguna forma, puede buscar la alternativa o incluso a lo mejor lo hace y le quedan dudas, entonces lo puede pensar de una manera diferente y corroborar que dé lo mismo. Ejercicio 3, también sencillo. Ahora nos dicen que estas 7 personas van a ser entrevistadas por la jefa de personal de la empresa. ¿De cuántas maneras podría hacerlo teniendo en cuenta el orden de las entrevistas? Entonces, un orden sería, por ejemplo, este que tenemos aquí escrito: Rosa, Juan, María, Ana, Pablo, Laura y por último Oscar. Pero podríamos empezar a revolver todo esto y obviamente nos interesa el orden. Entonces, esto es la permutación de 7 elementos o 7 objetos y esto es 7 factorial. Y esto va a ser 7 por 6 por 5 hasta llegar a 1. Esta cuenta nos da 5040. Si alguien nos recuerda la fórmula, también lo podría pensar. Para la primera entrevista, puedo elegir a cualquiera de las 7. Entonces, 7 opciones. Ya para la segunda entrevista,
me van a quedar 6 opciones porque hay alguien que ya lo entrevisté, entonces me aparece multiplicado por 6. Y así, para la tercera entrevista me van a quedar 5 opciones y les aparece la fórmula del 7 factorial. Volvamos al ejercicio 1. Me hacen un agregado que complica bastante el ejercicio y esto ya sería un ejercicio típico de examen de la universidad. Me solicitan de cuántas maneras podría formar comisiones de 3 personas para realizar cierto trabajo de un conjunto de 7 personas, pero me aclaran que Rosa y Juan se llevan fatal y no podrían trabajar juntos porque sería un problema. La solución directa de este problema, que es buscar todas las combinaciones en donde Rosa y Juan no estén en la misma comisión, es bastante complicada. Entonces lo vamos a hacer pensándolo al revés. ¿Rosa podría estar en una comisión? Sí, claro, por supuesto. Juan podría estar también, pero los dos al mismo tiempo no. Entonces, lo que vamos a pensar es cuántas combinaciones hay en que ellos dos están juntos. Hagamos de cuenta que ya Rosa y Juan están juntos en una comisión. Nos quedaría acá solamente colocar una persona más. Son estos de acá, Maplo. O sea, o María, o Ana, o Pablo, o Laura, o Oscar. O sea que son 5 posibilidades que tengo. Otra forma de pensarlo es, si yo ya elegí 2 personas, que son Rosa y Juan, me va a quedar una combinación de 5 personas, porque hay 2 que ya las elegí, de la cual tengo que tomar una. Y esto va a ser 5 factorial partido 4 factorial por 1 factorial, que es 1. Esta cuenta nos va a dar 5 por 4 factorial, se simplifica con el 4 factorial que está debajo, nos queda 5, que es lo que vimos a simple vista. Lo que pasa que podría ser, si estuviéramos eligiendo 4 o 5, iba a ser más complejo y es conveniente plantear la fórmula de combinatoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en 5 casos, Rosa y Juan van a estar juntos. Entonces, ¿cuántas comisiones? Ellos no van a estar juntos. Entonces, si tengo un total de 35 y en 5 están juntos, voy a decir que la respuesta va a ser el total de las comisiones que podría formar restado las comisiones en las que Rosa y Juan estarían juntos. Esto nos queda 30. Esta manera de pensar los ejercicios lo vamos a hacer bastante, que en lugar de calcular algo en forma directa, pensemos al revés y luego le restamos del total. Ejercicio 2 lo hacemos más complejo, al igual que en el ejercicio 1, Rosa y Juan no pueden estar juntos. Entonces uno dice, bueno, en las combinaciones había 5 posibilidades, 5 opciones en las que Rosa y Juan estaban juntos. Aquí va a pasar lo mismo. Van a haber 5, pero como nos interesa el orden, recuerden que deberíamos multiplicar por el factorial de 3, que es 6. 5 por 6, 30. Entonces tenemos en 30 opciones, Rosa y Juan estarían juntos, ya sea como presidente, otro como vice o como secretario, es indistinto, no nos interesa. Entonces sería 180 opciones. En este mismo ejercicio, pero lo hacemos aún más complejo. Supongamos que Juan dice, yo trabajo, no tengo ningún problema, pero Rosa no puede ser mi superiora. Sí, o sea que Rosa no podría ser presidente. Podría ser presidente siempre y cuando él no esté en el grupo. Tiene muchos problemas, Juan. A Rosa no le molesta estar por debajo de Juan. Entonces, aquí tendríamos que contar a mano en cuántos casos Juan estaría por debajo de Rosa. Podríamos pensarlo de la siguiente manera. Tenemos que completar 3 casilleros. Un casillero para la presidencia, otro para la vicepresidencia y otro para la secretaría. Con los demás no hay ningún problema en el orden que sea. Nos conviene contar en cuántos casos Juan estaría por debajo de Rosa. Entonces, supongamos que elegimos como presidenta a Rosa. Acá la elegimos de prepo, entonces las opciones son una. Juan podría estar como vicepresidente, en ese caso quedaría por debajo. Lo estamos forzando a que sea vicepresidente. Entonces, 1. 1 por 1, acuérdense que esto siempre se multiplica. Y acá puedo poner a cualquiera de los 5 que faltan, tanto María como Ana, etc. Acá ya tengo 5 opciones. Otra opción sería que Juan tuviera como secretario. Entonces vamos a poner acá a Juan en esa opción. Acá voy a tener 1, acá voy a tener 1 y acá voy a tener 5 cualquiera. Entonces son 5 opciones distintas en las que Rosa es presidente, Juan ahora es secretario y como vicepresidente va cualquiera de los otros. Ahora pensemos si a Rosa la ponemos como vicepresidente. Nos va a quedar
que Rosa vendría en este casillero, ahí estaría contando 1, y Juan forzosamente como secretario, para que esté debajo. Nosotros estamos contando todos los casos en los que Juan está por debajo de Rosa. Entonces, acá puede venir cualquiera de los 5. Y después los demás casos ya no nos preocupan. ¿Por qué? Si Rosa está como secretario, Juan puede estar como vice o como presidente, no le molesta trabajar con ella siempre y cuando él esté por encima de Rosa, ¿no? Entonces, si contamos, esto se suma cuando contamos las distintas opciones, que decimos puede pasar esto, o puede pasar esto otro, o puede pasar esto otro, entonces tenemos que sumar las distintas opciones, 5 más 5 más 5 nos da 15. O sea que a 210 le tendríamos que restar 15, sería la respuesta 195. También lo cual es bastante lógico si contamos que Rosa y Juan están juntos en 30 opciones, es lógico que en 15 Rosa esté por encima de Juan y en las otras 15 Juan esté por encima de Rosa. Así que esta es otra forma de pensarlo. Se podría haber deducido fácilmente de lo que habíamos calculado antes. Y el problema 3, también si lo hacemos más complejo, decimos, bueno, Juan no quiere ser entrevistado justo después de Rosa. ¿Cuántas opciones hay en los que Juan sería entrevistado justo después de Rosa? Juan siempre problemático. Vamos a pensar que son casilleros que debemos llenar. Entonces, un primer casillero podría ser la M de María, un segundo casillero podría ser la A de Ana, el tercero podría ser P de Pablo, el cuarto Laura, el quinto Oscar. Y después, los otros dos casilleros, Rosa y Juan, los ponemos juntos, como si fueran una sola persona, Rosa, Juan, todos juntos. Entonces, esa es la manera de pensarlo para ahorrar cálculos. Aquí no hace falta que pensemos, y si viene Rosa y después vienen 2 o 3 personas después que ella y después viene Juan. No, aquí los ponemos los dos juntos en el orden en que debemos evitar. Entonces, al igual que siempre, vamos a contar cuántos casos Juan viene inmediatamente después de Rosa y eso se lo vamos a descontar al total. Para el primer casillero podemos elegir cualquiera de estos, o sea que tenemos 6 opciones. Para el segundo, de los 5 que quedan también. Para el tercero lo mismo. Entonces esto es la permutación de 6 elementos, porque lo consideramos a Rosa Juan como un solo elemento, ¿sí? O sea, la entrevistamos a Rosa inmediatamente después a Juan, lo pensamos como un solo objeto. Entonces esto nos da 6 por 5, etcétera, 720 y haríamos 5040 restado los 720. Porque esto que estamos contando es justamente lo que no queremos que pase. Esto nos da 4320. Si Rosa llegara a decir, bueno, yo no quiero ser menos, yo no quiero ir después de Juan, entonces sería lo mismo, pero aquí deberíamos poner JR en lugar de RJ. Y serían también, por supuesto, otros 720. O sea que tendríamos que restarle 2 veces 720. Eso nos daría 3600. Les dejo un problema a ustedes para que piensen. Juan no quiere ser entrevistado después de Rosa, pero en ningún orden. Ni inmediatamente después, ni 2 lugares después, ni 3 lugares después que ella. Entonces, lindo problema para que analicen. Unos problemitas más y listo por hoy. Veamos también, empecemos con uno sencillo que le vamos a ir modificando al igual que hicimos con los otros, un poco el enunciado para que quede más complejo. Me dicen, hay 6 hombres y 4 mujeres. Debemos armar comisiones o grupos de 3 personas. ¿De cuántas formas podemos hacerlo? Aquí no tenemos nombres, pero no nos interesa. Tenemos 10 personas de las cuales tenemos que armar grupos de 3. El orden no nos interesa, va a ser la combinatoria de 10 tomados de A3 y esto va a ser 10 factorial partido 7 factorial por 3 factorial. Esto va a ser 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Ahí paramos para simplificar. 7 factorial debajo y el 3 factorial lo voy a escribir como 3 por 2. El 1 ni hace falta que lo escribamos. Simplificamos. Este 3 lo puedo simplificar con el 9. Consejo, siempre simplifiquen antes de hacer las cuentas para no trabajar con números muy grandes. Esto nos queda 120, ¿sí? 3 por 4, 12, por 10, 120 maneras diferentes. Pero en mi ejercicio me agregan que debe haber una mujer, por lo menos. Entonces acá ya esto es ejercicio de examen, nos complican. Tenemos dos maneras de pensarlo. La forma directa es decir, bueno, si va a haber una mujer, una sola, hagamos de cuenta que los hombres vamos a ponerlo con números. Hay 6 hombres, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se llaman así. Y las mujeres vamos a ponerlas con letras A, B, C y D. Entonces les decía, si tengo que elegir solamente una mujer y la comisión es de 3 personas, es que estoy eligiendo 2 hombres. Entonces tengo una combinación de
6 hombres, elijo 2, y al mismo tiempo el i va a ser un por, se traduce en por, y al mismo tiempo tengo que elegir una mujer de las 4. Esto sería la cantidad de casos en los que hay 2 hombres y una mujer. Entonces, esto va a ser factorial de 6 partido factorial de 4 por 2 por, esto es de la primera combinatoria. Y la segunda va a ser factorial de 4 partido factorial de 3 por 1. Esto nos va a quedar 6 por 5 por 4 factorial que se simplifica por el de abajo, el 6 con el 2, esto nos va a quedar 15 por 4, va a ser 60. O sea, hay 60 casos en los que hay una mujer. Entonces, si nos dicen por lo menos, quiere decir que podrían haber 2 mujeres. Entonces, si hay 2 mujeres, tendría que elegir un hombre de los 6. Y de las 4 mujeres debería elegir 2. Esto nos va a quedar 6 factorial partido 5 factorial, 6 menos 1, 5, por 4 factorial partido 2 por 2, porque el factorial de 2 es 2. Bien, y esto va a ser 6. Esta cuenta también nos da 6, 36. Y el último caso es que digan, bueno, la comisión está formada toda íntegra por mujeres. Entonces, de los hombres no elijo ninguno, la combinación de elijo 0 de 6 por la combinatoria de 4 tomados de A3. Esto nos va a quedar 6 factorial partido 6 menos 0, 6 factorial por 0 factorial se simplifican y esto nos da 1 y esto nos queda 4 factorial partido 3 factorial nos queda 4. Si sumamos, en 100 opciones hay por lo menos una mujer. Pero este ejercicio quizás nos convenía, como les decía en la variante del ejercicio 1, pensarlo al revés. ¿En cuántos casos no hay ninguna mujer? Debería elegir todos hombres. Entonces debería ser una combinatoria de 6 hombres, de ahí tengo que elegir 3, por la combinatoria de 4,0, que esto ya sabemos que nos da 1. Esto va a ser factorial de 6 partido factorial de 3 por factorial de 3. Esto va a ser 6 por 5 por 4 por 3 factorial partido 3 factorial por 3 factorial. Entonces nos queda 5 por 4, 20. En 20 casos no hay ninguna mujer. Si sabemos que los casos totales, sin hacer distinción, son 120, decimos, bueno, ¿en cuántos por lo menos hay una mujer? Bueno, 120 menos 20, que va a ser 100, que es lo mismo que la suma de todos estos casos que habíamos calculado antes, ¿sí? Forma directa, fíjense que tenemos que hacer 3 cálculos, y la forma indirecta, hacemos solo uno y se lo restamos al total. Obviamente, si me dijeran, tiene que haber por lo menos 2 mujeres, nos conviene la forma directa. De las dos maneras, vamos a tener que hacer el cálculo de 2 posibilidades distintas. Eso es todo, amigos. Espero que tengan una muy buena semana y no se olviden de suscribirse. Adiós.